Muy bien, y los resultados de la encuesta bimestral que entrega la firma Gallup ratifica que son más los colombianos que apoyan los diálogos de paz en La Habana que quienes respaldan la salida militar al conflicto. El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos estudió el impacto que tienen en la opinión pública las hostilidades de las FARC y los bombardeos a las fuerzas militares. La firma encuestadora revela que un 54% de los colombianos están de acuerdo con la solución política del conflicto, mientras que un 46% está de acuerdo con la salida militar. Situación que, señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, es propiedad de los recientes hechos de violencia de las partes en el país. Es que hay un apoyo mayoritario a la negociación, pese a que también la opinión pública ha resentido el impacto de la escalada violenta de las FARC de los últimos 4 semanas, así como las operaciones de la fuerza pública en contra de esta guerrilla. Y lo ha resentido en el sentido de que aumenta la confianza, si se quiere, de alguna manera, en una salida represiva militar al conflicto que por primera vez desde el 2003 es mayoritaria. Pese a que la gente sigue confiando en la negociación, también confía en una salida militar. Entre otros aspectos importantes que la encuesta muestra está el respaldo de los colombianos al presidente de la República, Juan Manuel Santos, por haber iniciado la negociación con las FARC, que sigue estando por encima del 50%. Pero ese es el punto fundamental de la encuesta. La mayor parte de la población en Colombia sigue apoyando la salida negociada del conflicto y la negociación que está en curso. Confianza en el proceso de paz que asegura el director de la CERAC debe ser aprovechada por las partes para avanzar y dar pasos certeros hacia el fin del conflicto armado. Básicamente que haya una respuesta muy rápida con resultados en materia de reducción bilateral de la confrontación, de la violencia por parte de las FARC y de las operaciones de la fuerza pública en contra de la guerrilla de las FARC. Hasta en tanto no se empiece a construir paz, desde esos mínimos de cesar la violencia y las operaciones de la fuerza pública, no va a haber mayor confianza en la mesa de negociación. Y esto es más importante, que se le dé prioridad a la terminación del conflicto, incluso por encima de los asuntos de justicia transicional. También enfatiza en que la polarización del país frente a las conversaciones sigue siendo un tema que debe preocupar a los negociadores del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC, que les permita aunar esfuerzos y seguir mostrando la solidez del proceso. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Quedaron definidas las llaves de los octavos de final de la Copa Colombia, que vuelve desde el 15 de julio. Duelo de equipos bogotanos entre Santa Fe y La Equidad. Los juegos de ida se realizarán el próximo 15 de julio, mientras que los de vuelta serán el 29 del mismo mes. Las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera. En la llave 1, Cali enfrentará al Chico. Llave 2, Águilas Cortuluá. En la 3, Patriotas enfrentará al actual campeón del torneo, el Deportes Tolima. En la llave 4, Once Caldas jugará con Bucaramanga. Llave 5, Envigado, Independiente Medellín. En la llave 6, el clásico capitalino entre La Equidad y Santa Fe. Llave 7, Junior Nacional. Y la llave 8, Real Cartagena, Deportivo Pasto. La expectativa que tienen los aficionados de ver nuevamente a cada uno de los equipos pues ya se va a cumplir, y indudablemente que tuvimos un primer semestre muy bueno, de mucha calidad, y seguramente el segundo semestre va a ser mejor. Los únicos equipos bogotanos en esta instancia, Independiente Santa Fe y La Equidad, se enfrentarán en la primera fecha. Los dos conjuntos continúan en pretemporada y ultiman detalles para su debut en el torneo. Equidad es un equipo complicadísimo, mantiene el cuerpo técnico, mantiene la nómina, la ha reforzado incluso aún más. Jugador como Watson Rentería, internacional, un hombre de prestigio. Es un rival complicadísimo para Santa Fe, pero esperamos que Santa Fe logre salir avante en esta llave. Para nosotros es muy interesante. Con Santa Fe siempre han habido partidos muy emotivos y yo creo que esto no va a ser la excepción. También importante no moverse uno mucho de su plaza, que yo creo que nos favorece tanto a Santa Fe como a nosotros. El presidente de la Dimayor, Ramón Yesurún, aprovechó para referirse al tema de la creación de la Liga de Fútbol Femenina en nuestro país, después de la destacada participación de las superpoderosas en el Mundial de Canadá. Cuando existan clubes que pasen de 8, de 9, de 10, que justifique hacer un campeonato, lo vamos a hacer con mucho gusto. Lo que no podemos es nosotros armar los clubes. Los compromisos de Copa Colombia de cuartos de final serán entre el 12 y 16 de agosto. Las semifinales el 16 y 30 de septiembre y la final será el 21 de octubre y el 4 de noviembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas se reúne aquí en Bogotá para presentar un informe al Gobierno Nacional sobre la difícil situación que padecen sus familias, en especial líderes de la comunidad amenazados
de muerte por grupos al margen de la ley que buscan desplazarlos para que no tomen parte en las elecciones que se avecinan. Este grupo de representantes indígenas hacen parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentará a las entidades del gobierno y entes de control un informe completo sobre la violación de sus derechos en sus territorios. En estos momentos, debido a la situación que vive el país, hay muchas amenazas sobre los líderes, sobre las figuras visibles del movimiento indígena, sobre sus presidentes de organizaciones, sobre sus cabildos, amenazas por todas partes de un sector o de otro. Y no existe un elemento, un instrumento de protección efectivo que garantice la vida y la integridad personal de los dirigentes. Para Germán Mendoza, el carácter colectivo de los pueblos indígenas incomoda a los aspirantes de otros partidos y grupos armados. ¿Eso qué implica? Que por lo general un pueblo tiene unos líderes y si ese líder le llega a pasar algo, le llega a ocurrir algún tipo de percance, lógicamente esto afecta a las comunidades. Luego la protección para los líderes para nosotros es importante porque son la cabeza visible de la continuidad cultural y física de nuestra gente. En la reunión, esta comisión buscará conocer de los voceros del gobierno los avances en investigaciones e implicados, porque hasta el momento en las regiones del país solo se conocen cifras de víctimas. Después de 54 años de conflicto, Estados Unidos y Cuba anuncian la reapertura de las embajadas el próximo 20 de julio. Después de que una delegación de senadores demócratas y republicanos abogaran por la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en la isla, Jeffrey de Laurentiis, entregó hoy en La Habana una carta del presidente Barack Obama a su homólogo Raúl Castro, en la que propone reabrir las embajadas a partir del 20 de julio. Es sumamente importante para Cuba y es un paso grande en cuestiones de derechos internacionales y a nosotros hacer estos planteamientos que incluyen el derecho a la libertad de expresión, incluyendo los derechos de información a la gente aquí en Cuba. El anuncio se produce después de que Estados Unidos accediera a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde fue incluida en 1982 por su apoyo a las guerrillas latinoamericanas y al grupo insurgente español ETA. Con esta decisión diplomática, el presidente de Cuba, Raúl Castro, eliminará las trabas para salir al exterior y Washington flexibilizará la entrega de visas a cubanos, entre otros acuerdos. Sin embargo, para Cal Michan, director de Estudios Internacionales para América Latina, será difícil que el Senado americano notifique la nominación de una embajada en la isla, hecho que dejaría en duda la presencia de un diplomático. Sandra Rizzo, la madre de Nicolás, el niño de 7 años que murió ahogado en una piscina ayer cuando participaba en un curso de bomberitos, dice que no tiene odio en su corazón por la pérdida de su hijo, pero que espera explicaciones de quienes estaban en ese curso con su pequeño. Sandra Rizzo, la madre de Nicolás, solo espera una respuesta. De qué fue lo que pasó, qué sucedió con el niño, por lo menos los detalles de qué fue lo que pasó con él, por qué se murió, qué pasó en esa piscina, qué personas estaban ahí al cuidado de esos niños, por qué me lo dejaron morir. De otro lado, Noticias Capital conoció extraoficialmente que en la sede del Cuerpo Oficial de Bomberos de Kennedy, donde ocurrió el accidente en el que falleció Nicolás, ya han recibido amenazas, mientras la madre del pequeño, en medio de su dolor, reitera: yo los perdono de corazón, porque si Nicolás, con su inocencia de niño, él estuviera, yo sé que él perdonaría. La Secretaría de Integración Social y la Defensoría del Pueblo realizan acompañamiento a la familia, mientras la Fiscalía inicia la investigación del caso. El programa de bomberitos en Bogotá lleva 50 años y en él han participado más de 1 millón de niños a lo largo de su historia, sin que se hubieran presentado percances. En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, oficializó su postulación a este cargo.
Rafael Pardo inscribió ante la registraduría su candidatura a la alcaldía de Bogotá e hizo el juramento correspondiente. Acepta la candidatura a la alcaldía mayor de Bogotá para el periodo 2016-2019. Sí, juro. Alrededor de 300 personas acompañaron al candidato Rafael Pardo a su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya está inscrita la candidatura. La coalición por el momento tiene el Partido Liberal, el Partido de la U, el Movimiento Mira, y seguimos invitando a Cambio Radical, Partido Conservador, quien esperamos noticias próximamente. Se espera que en los próximos días más candidatos oficialicen su intención de ocupar el segundo cargo público más importante del país. La Registraduría General de la Nación habilitará puestos de votación en todo el país para que los ciudadanos inscriban sus cédulas y así puedan ejercer su derecho al voto el próximo 25 de octubre. De igual manera, están prendidas las alarmas para evitar delitos electorales. Del 6 al 12 de julio se habilitarán puestos de votación para que los ciudadanos inscriban sus cédulas. Según el registrador Carlos Ariel Sánchez, aproximadamente el 60% de estas inscripciones se harán durante esa semana y de forma automatizada. Las inscripciones son de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las inscripciones se hacen en la mayoría de las zonas urbanas del país y en muchas zonas rurales de manera automatizada, es decir, con la huella digital, y estas máquinas están conectadas online con las bases de datos de la registraduría. Las personas que no lo hagan en esta fecha lo podrán hacer en las registradurías locales hasta el 25 de agosto. Tenemos para estas elecciones de octubre 25 10.847 puestos de votación que se habilitarán como puestos de inscripción. Denuncias realizadas por la Misión de Observación Electoral MOE acerca de la transhumancia tiene prendidas las alarmas de la registraduría, de las autoridades correspondientes para evitar este tipo de delito electoral. Cuando la MOE dice que hay indicios es por varias razones. La primera, que todas se pueden encontrar o verificar consultando la página web de la registraduría. En primer lugar, la registraduría publica cada 8 días el volumen de inscritos por municipio. Entonces ya eso nos indica que puede haber municipios que a estas alturas tengan una vez, 2 veces o 3 veces los inscritos de hace 4 años. Por medio de la información depurada, de la vigilancia del Consejo Nacional Electoral y de la propia Fiscalía General de la Nación, desde la próxima semana se permitirá saber qué municipios presentan irregularidades en las inscripciones de votantes y así establecer si se está haciendo fraude. Se conoció el Boletín de Mercado Laboral del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, elaborado con cifras del DANE. La ciudad capital, escuchen bien, representa el 12% de los empleos de nuestro país. El boletín que se dio a conocer por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá resalta que la presión en el mercado laboral de la capital continúa siendo la más alta en el país. Se han generado 83.000 nuevos empleos en el periodo de marzo a mayo, como lo mencionas. Esto significó una reducción de la tasa de desempleo por debajo del promedio nacional, que es 9,1, en Bogotá se ubica en 8,7%, y es muy importante porque la caída del desempleo ha venido acompañado de un incremento en la generación de empleo de los distintos sectores de la ciudad. Los principales sectores que generan empleo en la ciudad fueron las actividades inmobiliarias y empresariales. Las actividades inmobiliarias y empresariales, los servicios sociales y la construcción. Esto es muy importante porque son los sectores que dinamizan la economía en la ciudad y además están generando empleo. Digamos que esto es lo que ha jalonado principalmente el PIB de la ciudad. En el trimestre marzo-mayo de 2015, el Distrito Capital fue la cuarta ciudad con menor desempleo. Es la cuarta ciudad con menor desempleo después de Montería, de Cartagena y de Bucaramanga, pero además esto acompañado de una gran presión en el mercado laboral. La tasa
tasa global de participación que recoge un poco todo ese concepto de presión del mercado laboral, de cuánta gente está buscando trabajo o tiene trabajo, es la más alta en el país, y no solo la más alta en el país, sino la más alta en la historia de la ciudad. En Bogotá, 57 de cada 100 ocupados son trabajadores asalariados, cifra superior al promedio nacional.